En el oscuro y contaminado mundo de Gachiacuta, donde la basura del cielo caía como lluvia maldita sobre los olvidados del abismo, una grieta imposible se abrió entre las montañas de desperdicios. Un remolino verde atravesó el aire como un relámpago silencioso. Desde aquella distorsión apareció una joven flotando varios metros sobre el suelo, con ojos esmeralda llenos de furia y confusión. La poderosa Esper de Tatsumaki había estado combatiendo a una criatura demencia en él cuando una explosión alteró el espacio mismo y la arrastró a un lugar completamente desconocido. El aire era asfixiante, el olor a metal oxidado, sangre y humo invadía cada rincón. Tatsumaki observó debajo de ella con desprecio mientras montañas enteras de basura se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pedazos de edificios, cadáveres de máquinas, tubos gigantescos y objetos rotos formaban un océano gris interminable. Nunca había visto algo tan miserable. Sus ojos se entrecerraron con irritación. ¿En dónde rayos estoy? Estaba peleando contra ese estúpido monstruo y ahora desapareció. Muy lejos de allí, un joven llamado Rudo caminaba entre los escombros acompañado por Enjin. Ambos habían sentido una extraña presión en el aire, una presencia tan pesada que incluso las bestias del abismo habían dejado de moverse. Enjin, normalmente relajado, tenía una expresión seria. Eso no fue normal. Algo cayó del cielo, logré ver algo verde. Desde que pudieran acercarse demasiado, el suelo explotó frente a ellos. Un gigantesco monstruo formado por basura compactada emergió rugiendo violentamente. Tubos afilados sobresalían de su cuerpo mientras cientos de manos mecánicas intentaban atrapar todo a su alrededor. Rudo preparó su arma, pero antes de atacar, una fuerza invisible aplastó al monstruo contra el suelo. Todo ocurrió en un segundo. La criatura fue comprimida como si una montaña entera hubiera caído sobre ella. Metal, aceite y restos humanos salpicaron el aire. Entonces apareció Tatsumaki flotando lentamente sobre los restos destruidos, cruzada de brazos y con una mirada fría. Oigan ustedes dos, díganme en dónde estoy, apesta horrible. Rudo quedó completamente sorprendido. Nunca había visto a alguien destruir un monstruo con tanta facilidad. Ni siquiera los mejores limpiadores podían eliminar criaturas de ese tamaño en un instante. Enjin, por otro lado, sintió escalofríos. Aquella chica pequeña irradiaba una presión aterradora. Tatsumaki miró a ambos con evidente molestia. Patético. Oigan ustedes dos, díganme en dónde estoy, apesta horrible. Su voz era autoritaria, casi amenazante. Rudo intentó explicarle sobre el abismo, la ciudad celestial y la sociedad que arrojaba basura y personas hacia aquel infierno. Pero mientras hablaba, Tatsumaki comenzó a fruncir el ceño cada vez más. La idea de que los ricos lanzaran seres humanos al vacío como si fueran desperdicios despertó algo dentro de ella. Recordó su propia infancia, los experimentos, el encierro, la forma en que había sido tratada como una herramienta. Por primera vez desde que llegó, guardó silencio. Aunque intentó ocultarlo, la rabia comenzó a crecer dentro de ella. En los días siguientes, Tatsumaki acompañó temporalmente a Rudo y los limpiadores mientras intentaban descubrir una manera de regresarla a su universo. Sin embargo, adaptarse a aquel lugar fue imposible para ella. Despreciaba la suciedad, odiaba el ruido constante y se irritaba cada vez que veía a alguien resignarse a vivir entre basura. Pero había algo más. Mientras recorría el abismo, comenzó a notar pequeñas cosas. Niños compartiendo comida aunque apenas tenían suficiente. Personas construyendo hogares con pedazos de metal roto. Gente que seguía sonriendo incluso en un lugar condenado. Esa resistencia silenciosa empezó a llamar su atención. Una noche, mientras descansaban cerca de una torre de chatarra, Rudo encontró a Tatsumaki observando el cielo oscuro. ¿Extrañas tu mundo? Tardó en responder, murmuró finalmente. Si quiero. Rudo sonrió levemente. Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer monstruos mucho más violentos en distintas zonas del abismo. Criaturas deformes nacidas de una extraña energía desconocida. Algunos limpiadores murieron intentando contenerlas. Enjin sospechaba que la llegada de Tatsumaki había alterado algo en el equilibrio de aquel mundo, y tenía razón. La grieta demencia en el que la trajo seguía abierta en algún lugar oculto del abismo, contaminando lentamente el entorno y fusionando energías de ambos universos. Las criaturas empezaban a mutar a niveles imposibles. Cuando un enorme monstruo atacó uno de los refugios principales, Tatsumaki finalmente perdió la paciencia. Miles de toneladas de basura comenzaron a elevarse hacia el cielo. Automóviles destruidos, edificios enteros y montañas de acero flotaron alrededor de ella como si la gravedad hubiera dejado de existir.
Sus ojos brillaron de un verde intenso mientras una tormenta telequinética cubría el abismo entero. Incluso Rudo sintió miedo. Tatsumaki extendió una mano. El monstruo fue despedazado a nivel molecular. La onda de choque atravesó kilómetros enteros, haciendo temblar las estructuras del abismo. Durante varios segundos nadie pudo hablar. Las personas observaban a Tatsumaki como si fuera una diosa furiosa descendida del cielo, pero ella no parecía satisfecha. Dijo con frialdad: a partir de ese día, Tatsumaki comenzó a ayudar activamente a los limpiadores. Su poder era tan absurdo que las criaturas más peligrosas del abismo desaparecían en minutos. Algunos comenzaron a llamarla la bruja verde del vacío. Otros pensaban que era un monstruo aún más peligroso que las propias bestias. Sin embargo, aunque seguía siendo arrogante y explosiva, poco a poco empezó a cambiar. Un grupo de niños huérfanos comenzó a seguirla constantemente porque ella había salvado su refugio. Tatsumaki fingía molestarse, pero nunca los alejaba realmente. Incluso llegó a reconstruir partes destruidas del barrio usando telequinesis, aunque después negara haberlo hecho por amabilidad. Rudo notó ese cambio antes que nadie. Una tarde, mientras caminaban entre montañas de metal oxidado, él le preguntó: ¿por qué ayudas tanto si dices odiar este lugar? Tatsumaki permaneció callada unos segundos. Porque ese es mi deber como heroína en mi mundo y para que lo sepas soy la mejor heroína. Puedo proteger a los débiles como tú sin ningún esfuerzo. Aquella respuesta sorprendió incluso a ella misma. Mientras tanto, la grieta de Mensianel seguía creciendo. Algo enorme estaba intentando atravesarla desde el otro lado. Las deformaciones comenzaron a consumir zonas completas del abismo. Monstruos gigantescos nacían continuamente, fusionados con energía psíquica. Entonces ocurrió lo peor. Una entidad colosal apareció en el cielo oscuro del abismo. Una masa gigantesca formada por basura viviente y energía de Mensianel. Su tamaño era comparable a una ciudad entera. Cada movimiento hacía temblar kilómetros completos. La gente comenzó a huir desesperadamente. Incluso los limpiadores sabían que aquello era imposible de derrotar. Pero Tatsumaki avanzó sola hacia el monstruo. Flotando frente a aquella criatura inmensa, parecía diminuta. El viento agitaba su vestido negro mientras el cielo entero vibraba por la presión psíquica acumulándose a su alrededor. Sus ojos brillaban intensamente. ¡Ah! ¡Estoy harta de este lugar! Miles de toneladas de basura comenzaron a elevarse otra vez. Montañas enteras ascendieron al cielo. El propio abismo tembló. Rudo observó impresionado cómo Tatsumaki liberaba una cantidad de poder mucho mayor que antes. Era como ver un desastre natural tomando forma humana. Incluso respirar se volvió difícil por la presión. La batalla fue monstruosa. La criatura lanzó edificios enteros contra ella, pero Tatsumaki los pulverizaba con un movimiento de dedos. Ondas de energía atravesaban el cielo mientras enormes tormentas verdes iluminaban la oscuridad. El choque de poderes destruyó kilómetros de estructuras abandonadas. Sin embargo, el monstruo seguía regenerándose. Entonces Tatsumaki comprendió que debía destruir la grieta de Mensianel misma. Aunque eso significara arriesgar su única oportunidad de regresar a casa. Por primera vez desde que llegó al abismo, dudó. Recordó a Fubuki, recordó a los héroes. Incluso recordó las discusiones absurdas con Setame. Si destruía la grieta, tal vez jamás volvería a verlos. Pero después observó a las personas del abismo huyendo aterradas. Y tomó una decisión. Tatsumaki elevó ambas manos hacia el cielo. Toda la basura del horizonte comenzó a girar alrededor de la grieta como un gigantesco huracán metálico. El cielo entero parecía doblarse por la presión telequinética. Rudo apenas podía mantenerse de pie. Entonces ella gritó. Con una explosión verde gigantesca, Tatsumaki comprimió la grieta de Mensianel junto con el monstruo en un único punto brillante. La energía liberada iluminó el abismo como si hubiera nacido un segundo sol. Y después, silencio. El monstruo desapareció. La grieta también. Tatsumaki cayó lentamente del cielo, agotada por primera vez en años. Rudo logró atraparla antes de que golpeara el suelo. Ella respiraba con dificultad, apenas consciente. ¡Idiota! ¡No necesitabas atraparme! Oró débilmente. Rudo sonrió. Claro que sí. Días posteriores fueron extrañamente tranquilos. Sin la grieta, las criaturas mutadas comenzaron a desaparecer lentamente. Los habitantes del abismo celebraban la supervivencia, aunque muchos todavía miraban a Tatsumaki con temor. Pero ahora también la admiraban. Ella seguía actuando igual de orgullosa y temperamental, aunque en secreto empezó a acostumbrarse a la compañía de los demás. Incluso llegó a sentarse junto a los niños del refugio algunas noches, escuchando sus historias. Por primera vez en mucho tiempo,
Tatsumaki dejó de sentirse sola, y aunque el mundo de Gachiakuta seguía siendo cruel, su presencia comenzó a cambiar lentamente las cosas, porque incluso en el lugar más sucio y roto imaginable, una persona con suficiente poder podía convertirse en esperanza, aunque jamás lo admitiera en voz alta.